Clase pasada estuvimos viendo esta parte en donde nosotros teníamos el ácido fluorhídrico y que este ácido fluorhídrico se complejaba, en el caso del ácido fluorhídrico, pues teníamos que el fluoruro se iba a complejar con el antimonio 3 y que nuestro equilibrio principal, obviamente en este caso, era lo opuesto con respecto a lo que habíamos estado haciendo, en donde tenemos ácido fluorhídrico que se puede disociar, nos va a dar fluoruro, este es nuestro equilibrio principal. Fluoruro en presencia de antimonio 3 se compleja para formar esta especie y de acuerdo a lo que nos predice el principio de La Chatelier, pues nosotros íbamos a ver que cuando ocurre este equilibrio secundario, la concentración de fluoruro disminuye por la formación de este complejo y por lo tanto, como uno de los productos de la reacción principal disminuye en concentración, como es el fluoruro, pues entonces nosotros tendríamos que este equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, se disocia más el ácido fluorhídrico y por lo tanto la constante de disociación ácida, que es el Ka, aumenta, aumenta, eh, aumenta la constante de acidez. Y en ese sentido, entonces el valor de pK iba a disminuir. Muy bien, entonces dijimos que íbamos a poner una serie de condiciones, ¿sí? O se tendrían que cumplir una serie de condiciones para que nuestro diagramita y nuestro equilibrio, pues, fuera relativamente más sencillo. Y que es que el ácido estoy hablando de un ácido monoprótico, el antimonio 3, que me dice la profesora Gloria que se llama antimonilo, no forma complejos con la partícula OH, ni tampoco con OH+, es decir, no se protona ni se hidroxila, solo se forma un complejo con las dos especies, con el antimonilo y el fluoruro, y la estequiometría es 1 a 1, y además estamos considerando que la partícula H+ no tiene un otro equilibrio secundario, y más que el propio que está involucrando la autodisociación del agua. Y entonces nosotros tendríamos que hacer una gráfica de pKa condicional del ácido fluorhídrico en función del P de antimonilo. Muy bien, entonces nosotros habíamos visto que en principio deberíamos de tener una escala de equilibrio principal, que sería la disociación del ácido fluorhídrico con fluoruro. Tenemos, como nada más tenemos un pKa, pues tenemos dos zonas de estudio, o sea, sí, en este caso 2 zonas. Y por otra parte también tendríamos que establecer que existe también una escala de equilibrio secundario, en donde nosotros tenemos P de antimonio 3 y que esta constante de complejación antimonio-fluoruro, pues está, que tiene un valor de pKc de 5.5, abajo de 5.5 predomina el complejo SBOF y arriba de 5.5 pues va a predominar la especie fluoruro. Y lo que empecé poniendo era que considerando esas situaciones iba a tener 2 zonas de estudio, la 1 y la 2, y que iba a empezar, en este caso, el estudio gráfico, porque esto lo sacamos de manera gráfica, en la zona número 2, en donde el fluoruro no
no se ve complejado, es decir, está libre el fluoruro, no se forma el complejo porque la cantidad de ion metálico, pues es, ¿cómo se llama? Es muy pequeña y entonces no se alcanza a formar ese complejo. Por lo tanto, pues si no ocurre ese dichoso equilibrio secundario, pues obviamente el valor de pK condicional va a ser igual al valor de pK, puesto que no se ve modificado esta constante. Bueno, pues eso es en la zona número 2 y habíamos puesto la línea verde, esta línea verde, ay, casi la pesco, estoy pescando más bien la azul. Entonces esa línea verde nosotros directamente la trazamos y posteriormente, voy a mover este también, habíamos dicho que a P de partículas bajos, nosotros teníamos que el fluoruro ya se complejaba y por lo tanto, el fluoruro tenía que intercambiar una partícula antimonilo y como nada más es una partícula, pues obviamente las pendientes siempre van a ser o van a estar dadas por el número de partículas intercambiadas y en este caso, podíamos escoger que fuera una pendiente de 1 o de -1. Sin embargo, el equilibrio principal, aplicando lo del equilibrio de Le Chatelier, del principio de Le Chatelier, nos establecía que la constante se debe de hacer más grande, es decir, Ka es más grande, y por lo tanto su pKa es más pequeña. Entonces, con esas guías, pues, nosotros pusimos, bueno, más bien yo puse esta línea, en donde debe de disminuir el valor de pK, y la única opción para que disminuya el valor de pK es que esta pendiente sea positiva. Y como exclusivamente el sistema de fluoruro, ácido fluorhídrico, considera un solo valor de pK, pues directamente ya terminamos con el estudio y entonces podríamos decir que recuerden que las líneas negras siempre va a ser la conclusión de lo que nosotros tenemos en líneas punteadas, y digamos que nos daba esta situación, esta forma de gráfica. Posteriormente lo que vimos es que íbamos a... Ay, qué barbaridad. Bueno, eh, perdón. Sucede que hice alguna modificación, hice alguna modificación de mi archivo en Word y se me olvidó hacer un copy-paste y modifiqué para seguir con el ejercicio del día de hoy. Pero bueno, pues créanme, y de hecho ustedes lo deben de tener y en el video debe de estar, que las ecuaciones pues las sacamos como lo habíamos hecho anteriormente, con especies predominantes, equilibrio que involucra a las especies predominantes y bueno, pues también ayudándonos con el número de partículas intercambiadas. Nosotros habíamos visto que la pendiente en la zona número 2 pues era 0 y la pendiente en la zona número 1 pues debe de ser de +1 y que perfectamente estaba correlacionada con los valores de alfa y finalmente nosotros podíamos establecer que esta línea negra, de hecho esa línea negra, esta que estoy moviendo, debe de tener, esta línea negra que estoy moviendo debe de tener una ecuación, ¿sí? Y esa ecuación, por ejemplo, yo la voy a poner, que esa ecuación precisamente es esta. De hecho, la voy a poner. Esa ecuación va a ser esta. A ver. Y la quiero poner de una manera que haga evidente que efectivamente nosotros tenemos una pendiente de 0
Y en este caso, pues sí va a ser 0 PS SBO más. Más. Ahí está. Esta ecuación de esta recta tiene esa expresión, donde nosotros tenemos una ordenada al origen que va a ser el PK, en este caso PK1, es el único que existe, le puedo poner PK1, más, si quiero que aparezca de manera explícita la pendiente, más 0, PSB más, y esa sería la expresión de esta ecuación. Desde 5.5 en adelante, esa va a ser su expresión. Y sin embargo, la expresión para la ecuación número 2, recta número 2, que sería esa, debería de ser que debo de poner pk1, ¿sí? Menos log de beta 1, puedo ponerlo en función de beta o de pkc. Entonces, log de beta 1, lo voy a poner aquí, log de beta 1, sería beta 1 porque está recibiendo exclusivamente una partícula antimonilo, y entonces tendría beta 1, que sería beta 1, y el que está recibiendo la partícula en este caso es fluoruro. ¿Y qué partícula está recibiendo? Pues es SBO más. Y me queda esta parte como más 1 PSB o más. A ver, ahí está. Ok. Muy bien. Entonces aquí tengo la expresión. Esta es la expresión de esta línea recta. Puedo poner que esta es la expresión y la voy a poner aquí. Esta es la ecuación de esta línea recta. Y la ecuación de la otra línea recta sería esta. Bueno, lo voy a poner un poquito más para acá. Ahí está. Esa es la expresión de esa línea recta. ¿Cuáles son las especies que van a estar en las diferentes zonas? Pues bueno, pues en este caso la especie que va a estar en esta zona va a ser esta. Esta lo voy a poner en grande. La especie que va a predominar. Esta es la especie que va a predominar de este lado. Y abajo de estas dos líneas, de hecho voy a poner otra línea importante. Entonces, abajo de esta línea voy a tener okay. Entonces, abajo de esta línea siempre va a estar la especie predominando, y esa especie que predomina abajo de esa línea va a ser esta especie. Una vez que ya tengo perfectamente definida cuáles son las zonas, la especie que va a predominar en esta zona, en esta zona, de hecho, esta línea la voy a hacer un poquito más chiquita para que no me robe la atención, y tendría que poner que mi diagramita ya completo debería de ser, pues, ahí donde está esto.
Formato de forma. Debería de ser contorno de forma. Lo voy a poner en negro. Y para que quede completo, lo voy a poner así. Y además, que es una línea continua. Esa. Y que es una línea continua. Ahí está. Entonces mi diagrama quedaría como lo estoy poniendo, finalmente como lo estoy poniendo ahí. Bueno, inclusive lo voy a poner más grande. HF. ¿Sí? Abajo de estas dos líneas, ¿sí? La especie que predomina es HF. Arriba de esta línea y en esta zona, pues predomina fluoruro, fluoruro libre, y abajo y arriba de esta línea, es decir, en todo esto que tengo aquí, la que predomina es esa. Muy bien. Entonces, bueno, ahí nos quedamos. Bueno, no es cierto. Inclusive empezamos a hacer otra cosa. Muy bien. Preguntas hasta aquí, chicos, antes de pasarnos al ejercicio que estaba empezando y que dejé a medias acerca de un ácido diprótico. ¿Preguntas? No, profesor. Ok. No, profesor. Bueno, entonces nada más les repito, que si esta línea la continuamos hasta el origen, esto que tengo aquí, este valor de ordenada al origen debería ser pKa1. Si nosotros continuamos esta línea, obviamente la pendiente es de 0, si nosotros continuamos esta línea, y que bueno, en algún momento tendría que irse más hacia abajo, que sería negativa, la ordenada al origen debería de ser pKa1 menos log de beta 1 de fluoruro en función de antimonilo. Su pendiente va a ser positiva de 1 con respecto a P de antimonilo. ¿Ok? Bueno, pues entonces nosotros terminamos con este diagrama y este sería nuestro valor de pK condicional en función de P de antimonilo. Nosotros vemos que este ácido, cuando está en presencia o en ausencia bueno, más bien en ausencia de antimonilo o en presencia de una concentración baja de pues no se va a ver afectado su valor de pK a la hora de que nosotros querramos, por ejemplo, hacer una valoración de ácido fluorhídrico con sosa, pues nos daría una curva característica de esta situación. ¿Cómo sería su curva de valoración de ácido fluorhídrico con fluoruro? Bueno, pues déjenme ver si por aquí tengo un archivo. Lo estuve revisando. Creo que es este. A ver, vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, creo que voy a hacer otra cosa. Voy a compartir, pero de otra manera. Entonces, de hecho, ya debería estar grabando porque aunque es algo que ya hice, hay algunos elementos nuevos que voy a poner y entonces voy a empezar a grabar. Lo único que hice nuevo fue pues poner las zonas de predominio y recordar cómo se obtuvo la gráfica y poner las expresiones correspondientes. Entonces, voy a compartir, y voy a compartirlo como screen para que ustedes vayan viendo todo lo que a mí me interesa. Entonces, ahorita ustedes, por ejemplo, ya ven que acabo de cargar un archivo, otro archivo de Excel,
Entonces, no voy a deducir completamente todo lo que corresponde a las curvas de valoración. Por ejemplo, aquí tengo una curva de valoración, primero un diagrama logarítmico, pero este es un diagrama logarítmico de pH en función del log de las concentraciones de las especies. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que cuando no tengo antimonilo en la disolución, pues se estaría pensando que su valor de pK no se modificó, entonces su valor de pK era de 3.05, ahí está, pongo 3.05, ahí lo estoy poniendo, de hecho lo voy a poner en grande para que se vea mejor. Entonces, lo voy a poner, ahí está, 3.05. Ese debería de ser el valor de pK cuando no existe antimonilo o si la concentración de antimonilo es relativamente baja y no se alcanza a formar el complejo. Claro que además de nosotros tener este diagrama, que estamos más acostumbrados a ver estos diagramas así como lo estoy poniendo, si yo giro este diagrama, voy a poner algo que si yo estoy girando este diagrama, ay, ¿cómo lo pongo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así. Bueno, más bien va a ser al revés. Lo que voy a hacer es, lo voy a girar, lo voy a poner así. Creo que tengo que hacer dos cosas. Creo que no. Así primero. Y ya después lo voy a girar otra vez. Lo voy a hacer así. Así. Bueno. Muy bien. Pero se puede voltear. Ahí está. Bueno. Entonces, si este diagrama lo pongo invertido, es decir, lo giro 180 grados, lo voy a tener de esta manera. Mi curva de titulación está ahí perfectamente hecha, ¿sí? En donde tenemos que, de acuerdo a lo que yo pongo, pues el volumen al punto final es de 10 mililitros, porque aquí pongo volumen de base agregado, es de 10 mililitros, a la mitad del punto, cuando yo agrego 5 mililitros, pues tengo precisamente el valor de pKa, tengo una zona de amortiguamiento, esa zona de amortiguamiento se da porque tengo el par ácido base HF, y entonces tenemos que la zona de amortiguamiento, voy a crear mi cursor que me interesa. Entonces, grosor, este es mi cursor, entonces tenemos una zona de amortiguamiento que sería esta parte, y relleno de forma, le voy a quitar el relleno, sin relleno. Entonces tenemos una zona de amortiguamiento, tenemos un valor de pH inicial que va a ser precisamente en donde se cruzan estas dos líneas, que tendría ahí aproximadamente, y cuando agrego 5 mililitros, cuando ya empiezo la titulación, tengo una zona de amortiguamiento, ¿sí? Esta zona de amortiguamiento está alrededor del valor de pK, que es de 3.05, bien, aquí tengo 3. Y posteriormente sigo agregando, llego al valor del punto de equivalencia, cuando agrego 10, el pH debería de ser, el pH del punto de equivalencia debería de ser alrededor de 8.5 aproximadamente, es decir, por aquí está, y eso tendría que ser exactamente la mitad del salto entre este punto de amortiguamiento que es 3.05 y aproximadamente 14, ¿sí? Aproximadamente 14, porque tengo aquí una concentración de 1 molar, pero inclusive este no llega a 14, porque también estoy considerando el efecto de dilución. Conforme yo voy agregando,
¿sí? Un volumen de 10 y un volumen, tenía un volumen de 10 del ácido y agregué 10 mililitros de la base, pues al final voy a tener 20 mililitros y como en realidad está diluyéndose, porque voy a tener un volumen 2 veces, no va a llegar a 14, sino va a llegar a 13.7, por eso no llega a 14. Normalmente cuando hacemos digamos, deducimos de un diagrama logarítmico, pues llegaría a 14, pero yo ya estoy considerando el efecto de dilución. Tengo otra parte que es muy importante que ustedes debieron de haber aprendido, que es la capacidad amortiguadora, en donde nosotros vemos que la capacidad amortiguadora, cuando nosotros tenemos, digamos, un ácido cuyo pK es de 3.05, su máxima capacidad amortiguadora debe estar pues precisamente en el valor de pK, y aquí en este caso pues yo voy agregando sosa y tengo una zona de amortiguamiento, ¿sí? Esta zona de amortiguamiento, y la única que está así como que extra debería de ser esta, porque aquí estoy considerando la capacidad de amortiguamiento del par H3 o más, agua, que es el inicio de la escala, y bueno, pues después sería la capacidad amortiguadora de ácido fluorhídrico fluoruro, y finalmente nosotros tendríamos la capacidad amortiguadora de agua OH, y también tenemos aquí un diagrama de phi, que sería el porcentaje que tengo de las diferentes especies. Por ejemplo, estoy considerando que la especie que predomina a pHs bajos es precisamente la que está representada en línea rosa, que sería ácido fluorhídrico, y obviamente el porcentaje que tengo de ácido fluorhídrico a pH de 0 es prácticamente el 100%. Conforme yo voy incrementando el pH, el porcentaje de ácido fluorhídrico va a ir disminuyendo, y por otra parte el porcentaje de fluoruro va a ir aumentando, y precisamente cuando tengo el 50% debería de ser consistente con el valor del pK, que es de 3.05, y posteriormente el ácido fluorhídrico va disminuyendo en proporción, su porcentaje va disminuyendo hasta ser 0% a pHs altos, mientras que el porcentaje de fluoruro, ¿sí? Se incrementa hasta llegar al 100% de la concentración. Muy bien, pues esto es, en este caso, lo que tendría yo cuando estoy pensando que no tengo antimonilo o tengo una concentración menor a 10 a la menos 6, 10, que tuviera 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8. Pero ¿qué pasa cuando nosotros agregamos antimonilo y lo establecemos hasta 4, por ejemplo? Hasta 4, pues yo voy a tener que ahora el pK aproximadamente sería, y también voy a poner aquí otro cursor para que lo podré copiar. A ver, de una hoja a otra. A ver. Sí, ahí está. Tengo ahí mi cursor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un P de antimonilo de 4, mi valor de pK aproximadamente sería de 1.5. Entonces, si yo aquí, claro, no es tan, sería fabuloso que los tuviera vinculados, ¿sí? Que los tuviera vinculados, y entonces, los dos documentos, y entonces que cuando yo aquí estoy cambiando el valor de pK, pues aquí directamente lo hiciera. Entonces, pues no están vinculados. La verdad nunca lo he intentado, pero yo creo que sí es posible hacerlo. Y entonces tendría un pK de 1.5, y si tengo un pK de 1.5, pues más o menos mi diagrama se estaría modificando hasta llegar a ser esta parte. Y entonces vemos cómo al modificar el valor de pK, al modificar el valor de pK, pues entonces tendríamos que la curva se va a desplazar otra vez. ¿Qué tengo que hacer?
Ya sé lo que tengo que hacer para que pueda ser más fácil esto. Esto tendría que poner aquí el 1.5, el valor que voy a ir poniéndole, para que no se me esté desplazando y podamos ver lo que yo pretendo que ustedes vean. Es 1.5 y entonces aquí le pondría que este valor es igual al que yo voy a poner aquí. Y entonces sí, ya no se me movería. Muy bien. Entonces, les decía que si es de 1.5 voy a tener esta información. Vean ustedes que la capacidad amortiguadora, pues ahora sí se está juntando con el H+, porque el pH es más bajo, y si yo pongo aquí que es de 2, por ejemplo, en algún momento, se me va a ir modificando, pues, pues todo lo que tengo en todas estas gráficas, y bueno, pues así, muy monamente, yo podría poner cómo se está modificando el pK condicional y cómo se estaría modificando. Finalmente tendríamos que decir que si el pK es de 0, nada más que aquí hay un pequeño detalle, ¿eh? El pequeño detalle es que si le pongo ahí un pK de 0, mi ecuación no está considerando que es un ácido fuerte, y entonces lo que está haciendo es que, pues obviamente, aquí hay una pequeña desviación de lo que yo pretendería, porque pues yo debería de empezar en un pH de, pues aproximadamente de 0, si tengo 1 molar de las concentraciones del ácido fluorhídrico, y que en ese momento ya se considera fuerte, entonces tendría que poner algo como esto. Entonces, por aquí hay un pequeñísimo detalle que se tendría que modificar, ¿sí? Que se tendría que modificar para que fuera consistente con lo teórico que nosotros conocemos. Pero de un pK de 3.05, podríamos hacer que esta curva de valoración, pues obviamente sea y se convierta en una curva de valoración de un ácido fuerte. Si yo le cambio ahí en algún momento dado, pues ya tendría que obviamente esa valoración con Sosa, pues sería más cuantitativa, sería mucho mejor poder hacer esa valoración del ácido fluorhídrico. Obviamente que si nosotros tuviéramos no el ácido fluorhídrico, sino una especie que tuviera un valor de pKa, por ejemplo, de 8, teóricamente me debería de salir ese valor o esa curva de titulación. Aunque aquí les he de comentar que cuando tenemos una especie que tuviera un pK de 8, pues ahí la parte teórica se ve muy bonita y teóricamente pues podríamos detectar que todavía hay un salto mucho menor, pero todavía hay un salto. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el laboratorio, en muchas de las ocasiones, esto ya no lo vemos así, ya sale como medio embarradón, es decir, la pendiente. ¿A dónde quedó mi cursor? Supuestamente lo había traído. Ahí está. ¿Sí? Esta parte, ya a la hora de hacer un experimento, en muchas de las ocasiones, este salto no lo vemos así. Y no lo vemos así porque, pues, posiblemente la cinética es más lenta, no nos esperamos el tiempo suficiente, y entonces esta curvita como que se va embarrando y tiene una pendiente menor. Aquí tiene una pendiente todavía muy grande. Si ustedes observan, es una pendiente muy grande, ¿sí? Aunque es pequeño el intervalo en donde es pequeño el cambio, de aquí a acá, la pendiente es grande. Pero ya en el experimento ya la verdad es que yo no lo he notado que se vaya así. Muy bien, entonces, eso es en el caso de que fuese un ácido monoprótico, y en el caso de que fuera ácido fluorhídrico en presencia de antimonilo, podríamos pasar inclusive a un valor de pK1, ya con un valor de pK1 condicional que ya estuviéramos sacando, pues ya mi curva ya es más decente, ya está mejor,
Y obviamente para tener un pK de 1, pues entonces para tener un pK de 1, pues tendría que fijar el P de antimonio, de antimonilo, pues alrededor de 3.5. Ustedes verán que, por ejemplo, 3.5 quiere decir que de antimonilo tendría que tener 10 a la menos 3 libre, después de haber reaccionado con el fluoruro, y sería 10 a la menos 3.5, que no es una concentración muy grande. Libre, óigase libre, ¿sí? Y entonces, de pasar, por ejemplo, de un pK de 1 a pasar a un pK de 0, pues yo tendría que poner 10 a la menos 2.5. Bueno, tendría que quedar libre 10 a la menos 2.5 de antimonilo. Es decir, tendría que poner, pues, tendría que quedar 10 veces más. Tendría que quedar 10 veces más libre para pasar de pK1 a pK0. Sin embargo, de pK1 a pK0, como nosotros vemos aquí, si nosotros le ponemos pK1 y le ponemos pK0, pues sí cambia un poco la curva, pero ya no es tanto lo que debería de mejorar mi curva de valoración. Entonces ahí, si digamos, pasar y tener una concentración de 10 a la menos 2.5 representa un gasto muy grande a la hora de estarlo haciendo en grandes cantidades o muchas veces, pues obviamente no es absolutamente necesario que pasemos a P de antimonilo de 2.5. Basta con que lo tengamos en 3.5 y ya está decente el asunto. Muy bien. Ahora, ya al final de la clase pasada, les dije, la manera de trabajar aquí, como obtuvimos esta gráfica, ¿sí? ¿Sí? Toda esta gráfica, toda esta, pues es relativamente fácil si yo lo hago gráfico y me va a guiar si yo estoy haciendo bien en todas mis expresiones. Y entonces les dije, voy a hacer lo mismo, pero con un ácido de fuerza, no, de fuerza no, con un ácido diprótico. Entonces, ¿dónde queda? Acá está. Entonces ya después empecé con esta parte. Les dije, voy a trazarlo de manera gráfica primero, y ya después hay que sacar las expresiones y hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, empecé y yo dije, bueno, vamos a suponer que yo tengo ahora un ácido diprótico, y de hecho así lo hice, ¿sí? Vamos a suponer que tengo un ácido diprótico, y para trazar su diagrama, pues voy a suponer que tiene un pK, recuerden que esta línea horizontal, así, tiene un pK1, pK1 aproximadamente de 8.7, algo así, y va a tener también un pK2, ahí está, y va a estar aproximadamente en 5.5. Recuerden que este valor de pK es el pK1. ¿Y por qué es pK1 y cómo se puede definir fácilmente? Pues porque tenemos un protón, 0 protones. Y entonces ese, en la nomenclatura extendida que yo le estoy poniendo, sobre todo para este tipo de situaciones, sería el pK1,0, que en otros sería como siempre se ha dicho, sería el pK1. El pK2, el siguiente valor de pK2 sería 2,1, y que sería el pK2 como normalmente todo mundo lo conoce, sería el pK2. ¿Ok? Entonces el pK1 vale 8.7 aproximadamente, el pK2 5.5, y les dije también que para trazar siempre necesitamos también una línea vertical que sería en P de M, que en este caso es P de M+, si quiero ponerle de manera explícita,
que debe de tener una carga, ese metal, pues obviamente debe de tenerla, porque si no tiene carga, si es de cero, pues no es un ion y entonces no forma complejos. Entonces, PM más. Y que esta línea la iba a poner, como se forma un complejo 1 a 1, también sigo teniendo esa condición de que se forma un complejo 1 a 1, y que PM no está involucrado en otros equilibrios más que el propio de la complejación de M más con A2 menos. Entonces, aquí yo supuse que tenía una constante de formación o un log de beta 1 de 9.5, aproximadamente PKC de 9.5, y que este debe de estar representando también por una línea vertical, ahorita que estoy poniéndola ahí. Y entonces les decía que en ese sentido, originalmente debería de tener nada más dos zonas con respecto a la formación o no formación del complejo. Entonces debería de tener pues dos zonas de estudio, la 1 y la 2. Y entonces empecé diciéndoles ya al final de la clase que, por ejemplo, si tengo que no existe o la concentración de metal es muy pequeña, por lo tanto su PM es muy grande, pues no se formaría el complejo. Y si no se forma el complejo, su valor de pK, ay, ay, bueno, voy a mover un poquito para atrapar la línea que yo necesito. Ahí está. Entonces la regreso. Entonces les dije, si no hay formación de complejo, ahí está. Tendría mi línea verde, ahí está, cuya pendiente es de cero, puesto que no se está formando el complejo, no está modificando el equilibrio principal, que en este caso mi equilibrio principal debería de ser, ¿sí? Otra vez, y ahora sí, me voy para acá, ¿sí? Si yo pusiera una escala, ¿sí? Una escala de P de partícula principal, que sería pH, pues nosotros tenemos que, como es un ácido diprótico, tenemos un pKa, que sería el pK1 de 8.3, bueno, aquí la puse de 8.3, pK1 que sería HA menos, A2 menos, ¿sí? En donde A2 menos debe de predominar en este valor, a valores de pH mayores de 8.3, va a estar la especie predominante es A2 menos, abajo de 8.3 debe de ser HA menos, y como existe un segundo valor de pK que debe de estar en 5.5, vamos a tener el par H2A a HA menos en 5.5, y que arriba de 5.5 también predomina la base de este par, que sería HA menos, y que es consistente con esta parte que también me dice que la especie predominante ahí debería ser HA menos. A pHs menores de 5.5, la especie predominante debe ser la protonada, y entonces tendríamos una escala de esta manera, de esta forma, y ¿qué más? Bueno, estoy hablando que mi equilibrio principal en este caso sería que yo estoy poniendo aquí, que sería el pK1, con el que yo voy a estar trabajando, sería con este pK originalmente, y que tendría también una escala de P de partícula del equilibrio secundario, en donde sabemos que a un PKC, ahora sí como es complejo, PKC debería de ser, PKC sería 9.5, arriba de 9.5, tenemos que A2 menos no
se compleja con el metal y entonces estaría libre, pero si nosotros incrementamos la concentración de M más, ¿sí? De M más, nosotros tendríamos que en algún momento dado el PM disminuye tanto que se forma el complejo MA y sabemos que ese MA va a ser la especie predominante a PDM menores de 9.5. Entonces, muy bien. Por eso tengo esta parte donde decía que a PDMs altos no se forma el complejo, entonces la constante de acidez 1 y por lo tanto el pK1 no se modificará de su valor inicial y posteriormente cuando tengo una concentración elevada de PM es menor y vamos a ver que efectivamente se forma ese complejo que yo estoy comentando que es MA y para ese entonces como como A ya está involucrada como A menos, como complejo, pues nosotros vamos a ver que aceptó una partícula de M del ion del núcleo metálico, y entonces, como nada más está aceptando 1, pues me deben dar una pendiente de 1. ¿Y cómo sé que va para arriba o va para abajo? Igual, siguiendo el principio de Le Chatelier que establece que si yo tengo aquí a HA menos, que se va a disociar en H más A2 menos, y que A2 menos, por otra parte, forma un complejo con M más, que se llama MA, pues nosotros lo que estamos haciendo es disminuyendo la concentración de la especie desprotonada, que es A2 menos, disminuye esta concentración, el equilibrio se desplaza a la derecha, se hace más cuantitativa la disociación, eso quiere decir que K se hace más grande, pero PK se hace más pequeño. Entonces, aquí estoy considerando también para ese diagrama, que es un ácido diprótico, como ya les había dicho, el núcleo metálico no forma complejos con OH, ni con otra, ni con H+, solo se forma un complejo, que sería MA, y la estequiometría es 1:1, la partícula H+, no tiene otro equilibrio secundario, además del involucrado en la autodisociación del agua, y entonces, tendría este diagramita. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el pK? El pK1 va disminuyendo, ¿sí? Y entonces ese pK va disminuyendo de tal suerte que llega un momento que ese valor de pK condicional 1 cruza al pK2. Entonces, nosotros originalmente deberíamos de tener una escala de pH que era así, en donde yo represento sus valores de pK, y cuando yo agrego metal, sucede que este par, ¿sí? Sí, en primer lugar, la especie A es la que se compleja, y entonces al tener complejos, está involucrando este valor de pK, que sería el pK1, y al formar el complejo, este valor de pK se debe de desplazar hacia la izquierda. Ya vimos que debe de ser el pK menor. Si se desplaza poquito, como ahorita lo estoy poniendo ahí, es más, podría poner algo como esto. Si se desplaza poquito, ¿sí? Este valor de pK, bueno, pues ya no está definido, o sea, puede ser cualquiera, ¿sí? Le voy a poner X. Le voy a poner X.X. Es un valor X, y que ese desplazamiento va a depender de la cantidad de metal que yo esté poniendo, y en lugar de poner A2 menos, debería de ser A2 menos, pero prima,
es decir, condicional. Se está condicionando. Entonces, tendría el par HA menos, ese normal, pero tendría A2 menos condicional. Y entonces este se desplazaría, se haría menor su valor de pK, como yo lo estoy viendo, y que ocurriría precisamente en esta zona en donde yo ahorita lo voy a marcar. Ahí. Esta zona que yo temporalmente la voy a marcar, y la voy a marcar así. En esa zona voy a poner otro color más, digamos, le voy a quitar el color más bien. Le voy a quitar el relleno. Y en esa zona, en toda esa zona, yo estoy considerando que la cantidad de metal que yo agregué va a ser suficiente para complejar a A2 menos y va a ser suficiente como para poder modificar el valor de pKa, ¿sí? El valor de pKa, pero no va a cruzarse, es decir, si yo pongo un poco más de pKa, pues ¿qué es lo que pasaría? Que en lugar de desplazarse un poquito, si pongo relativamente poco, el pKa se desplazaría poco. Si yo incremento PM libre, se va a desplazar un poco más, se va a desplazar más, más, y hasta ahí. Porque bueno, en algún momento dado va a ocurrir que en lugar de ser este desplazamiento y que esté ubicado en esta zona, ¿sí? En esa zona, lo voy a traer adelante, traer al frente. Traer al frente. Entonces, en esa zona le voy a poner formato de forma y sí le voy a poner un rellenito para que sea más evidente. Ahí está. Ah, pero ¿qué pasó? No me lo trae al frente. Ah, ya sé por qué. Porque no está... Bueno, no importa. No está con... Ah, no me lo puede hacer. A ver. Y voy a... No. A ver, con A ver. Estoy tratando de encimarlos, pero pues no se deja. Bueno, en esta zona yo voy a tener que la concentración de metal es lo suficientemente grande como para complejarla y como para modificar el valor de pKa, 1, pero no lo suficientemente grande como para que este pK sea menor que el pK2. Y entonces estamos en esta zona. Pero ¿qué ocurre si la concentración de metal es tan grande como para que ahora el desplazamiento de este par, ¿sí? HA A2 menos, que en su momento va a ser lo que había puesto yo acá, lo voy a poner acá, se me desplaza inclusive hasta por acá. Claro, este 5.5 ya no tiene razón de ser. Y entonces, si eso ocurre que este valor de pK1 condicional se viene hasta acá, pues nosotros vamos a tener ¿qué condición? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí, chicos? Hay una especie inestable. Va a reaccionar HA. Exactamente. Entonces, ese es un anfolito que antes era estable y que ahora se va a convertir en un anfolito que sería inestable, porque va a haber una reacción de HA con HA. Antes esa era una reacción, pero normalmente decimos que era una reacción muy poco cuantitativa, pero ahora sí, en las posiciones en que están, pues nosotros vamos a tener que ahora se forma un anfolito inestable que va a reaccionar HA con HA2 menos,
bueno, HA menos con HA menos, y me va a dar como producto A2 menos y H2A. Entonces, si yo tengo que es un anfolito, pues tendría que establecer que ahora mi escala de pH, de haber tenido esa primera escala en esta zona, ahora voy a tener una escala diferente y que la voy a poner nuevamente por acá, en donde ahora esa escala se tiene que modificar. Y se tiene que modificar porque como tengo un anfolito, bueno, ya este par, pues obviamente ya no lo tengo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suprimir. Esta especie ya no la tendría. Temporalmente tendría yo esta situación en donde ya tengo el anfolito. Y como tengo un anfolito, pues ese anfolito me va a dar pauta a que finalmente yo no voy a tener, voy a mover a ver si no se me hace feo. Bueno, ahorita no. Ahí está. Voy a copiar nuevamente esta escala porque esta escala fue transitoria y entonces tengo que poner la escala que finalmente me va a representar mejor la realidad. Y entonces cuando tengo un anfolito, ese anfolito, pues voy a tener que la especie HA ya no va a estar presente. Ahí. Ya sé. Voy a quitar esto. Esta especie ya no va a estar, esta especie ya no va a estar. Y entonces la nueva especie o el nuevo par, en este caso, tendría que darme, pues más o menos a la mitad. Tendría que darme la especie ahora, que sería el par HA, con el par A2 menos condicional. Y entonces este valor, pues otra vez, inclusive, pues va a tener otro valor que yo tendría que establecerlo como YY. Y este valor de YY, pues obviamente va a depender de qué tanto vaya a ser la concentración de metal que yo puse, es decir, hasta dónde yo me hubiese tenido que ir por acá. Entonces, resulta que, por lo tanto, esta línea que yo había trazado alegremente, que debería de llegar hasta por allá, resulta que no, que esta parte nada más podría llegar ahí, hasta ahí, ¿sí? Y entonces, pues este sería, digamos, el valor que debería de tener el PK1 condicional. Ahí está, PK1 condicional. Vean, este era el PK1 condicional que en teoría debería de tener yo. Y aquí tengo el PK2. Hasta este momento, era PK2, ¿sí? Entonces veo que esta línea, por ejemplo, ya no tiene razón de ser. ¿Por qué ya no tiene razón de ser? Pues porque ya no voy a tener el valor de PK2,1, y de hecho lo voy a poner ahí para que sea más fácil de poder ubicarlos. Pero, necesito hacer otra cosa. Voy a agarrar, porque directamente no tengo aquí el editor de ecuaciones en Excel. Entonces voy a agarrar una ecuación cualquiera y la voy a modificar, porque yo necesito poner alguna cosa por acá. Entonces, voy a poner ahí, voy a quitarle algunas cosas, le voy a poner que el contorno, pues no tiene contorno. Chihuahua, ¿y de dónde salió eso entonces? Bueno, les decía, no me gusta el contorno, voy a ver cómo se lo quito. ¿Por qué no lo puse? Formato de forma, contorno de forma, le digo que no tenga contorno, ok.
Ahí está. Y entonces, este valor que yo pongo aquí sería el pK2. Ay, el pK2. Y para que sea más evidente, te voy a decir que este es el pK2,1. Pero tengo que borrar todo lo demás. Nada más me va a servir como etiqueta. Entonces le digo que este valor era el pK2,1. Por otra parte, este pedacito que tengo acá arriba sería el pK. ¿Qué pK sería? 1,0. 1,0. 1,0. ¿Sí? Y de hecho no sería pK condicional, sino sería pK nada más. Y acá también no tendría que poner el condicional. Ahorita se lo quito. Entonces, aquí, bueno, aquí debería de ser el pK a 1,0. En esa zona debería de ser el pK 1,0. A partir de este momento, en donde ya se complejó, el pK, pues ya no es, con todo rigor, ya no es el pK 1,0, sino debería de ser el pK 1,0 condicional. Entonces, aquí, a ver, aquí déjenme poner esto. Sería el pK condicional 1,0. Ahí está. ¿Ok? A partir de ese momento, eso es el pK 1,0. Sí, este que yo estoy poniendo aquí, todo este que sería el pK una vez que se complejó y que puede ser variable, este par, pues ya como el A2 menos está condicionado, se llama pK 1,0 condicional. Y entonces, en esa parte, el pK1 condicional viene de acá, tiene ese valor, y de hecho, con todo rigor debería ser esa línea verde y esta línea, ¿sí? Ahí. Sin embargo, como se forma un complejo lo suficientemente estable, llega un momento en que ahora ese pK1 condicional es menor que el pK2. ¿Sí? Que es lo que voy a poner como pK1 condicional, llega a ser menor. Lo tengo que modificar. No sería pK2 condicional, 2,1 condicional, sino con todo rigor debería de ser el pK 2,1 nada más. Y entonces sería pKa y sería 2,1. ¿Sí? Ahí está. Debería ser el pK 2,1. Y debería ser el valor de pK 2,1. Que estoy poniendo aquí. Ese es de 5.5, es el pK 2,1. Y que todavía no está definido y que es variable, es el pK1 condicional. Y finalmente voy a tener que ahora me va a dar origen a un pK. ¿Y cómo se va a llamar ese pK ya cuando tengo esta expresión? Va a seguir siendo un valor de pK, pero ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama ese? pK 2,0. pK condicional 2,0. Porque tiene, el donador tiene 2 protones y el receptor tiene 0 protones. Y entonces ese valor de pK que yo estoy ahí poniendo, ¿sí? Este valor de pK, que también va a ser variable, tengo que quitar el 5.5, obviamente. Sí, ese valor de pK que es variable, pues ahora va a ser el 2,0. ¿Y cómo se calcula ese valor de 2,0, ese valor de pK 2,0? Pues voy a hacer uso, no lo voy a deducir, pero ese valor de pK que yo estoy observando va a ser el siguiente. Ese valor de pK va a ser, ¿cómo se calcula el valor, por ejemplo, de un anfolito en redox? Eso sí, normalmente lo veíamos y existen de manera habitual, y es común que tengamos anfolitos redox y estamos muy familiarizados con la parte redox, y por eso los profesores, pues bueno, podemos enseñar cómo se calcula el potencial de un anfolito inestable. ¿Cuál sería el nuevo valor de potencial de un anfolito inestable? Y entonces, seguramente nosotros estamos más familiarizados con la expresión de ese valor de potencial. Y si nosotros nos vamos a esa situación, y se los voy a poner aquí, que sería, por ejemplo, E03 de un nuevo par, cuando existe un anfolito, le voy a poner E03, pues E03, ese E03 va a ser, a ver, díctenmelo, cómo se calcula el valor de potencial de una especie anfolito en redox. ¿Cómo se calcula? Es el número de electrones que intercambia la especie. Número de electrones, que sería N1, Ajá. multiplicado por... El potencial estándar de la especie 1. Exactamente. Entonces, sería por E0, 1, del potencial 1, Sí. más, ¿qué más? El número de electrones que cambia la especie 2. El número de Por electrones. E02. Ajá. Muy bien. Entonces aquí le tendríamos que poner N2 y allí E02 dividido entre... 0.06. No, N1 más N2. N1 más N2. Es decir, vean ustedes que esa sería la expresión de un nuevo par cuando tenemos redox. Pero no estamos acostumbrados a un nuevo par ácido-base de una especie de anfolito, porque normalmente los equilibrios ácido-base son intercambios bien comportados. Me refiero bien comportados en el sentido de que normalmente se intercambian de uno en un protón. Y además, pues normalmente pues tenemos que se va aceptando uno atrás de otro, uno atrás de otro, uno atrás de otro. Es decir, no tenemos que una especie que pase de HA a H3A y después a H5 o H4 y así sucesivamente. Eso es más común para los complejos. Entonces, no estamos acostumbrados a aplicar esta misma expresión, y esta expresión viene de un equilibrio, ¿sí? De una suma de dos equilibrios. Esa expresión del potencial. No estamos acostumbrados en ácido base. Entonces, en ácido base también podemos tener algo como redox. Y entonces, esta expresión del pK 2,0, pues va a ser igual a
¿cuántos protones? Bueno, tiene que ver con las especies, con las constantes o con los pKs involucrados. Entonces, los pKs involucrados, pues debieron de haber sido los siguientes. Uno de ellos debió de haber sido el pKa 1,0. Pero la otra cosa es que no es el pK 1,0. ¿Cuál es el pK que se involucró en esa situación? No es el 1,0. Con todo rigor debería de ser el pK condicional. ¿Sí? El pK 1 condicional 1,0. ¿Sí? Ese es por una parte. ¿Cuál es el otro pK del cual surgió este pK 2,0? Pues el otro pK debería de ser el pKa 2. En su momento era el 2 nada más, el 2,1. ¿Sí? Que era este valor de pK, ese. ¿Cuántas partículas, protones intercambia o se intercambian en el pK 1,0? Una. De hecho, la nomenclatura les está diciendo ahí, de 1 a 0 hay una partícula. Y en el pK 2,1, ¿cuántas partículas se estaban intercambiando? En este caso, protones, ¿eh? Pues 1. Y entonces, esto debería de ser 1 más 1. Y entonces, mi expresión del pKa condicional es esta. Entonces, vean ustedes que de manera general, yo puedo poner lo siguiente. Voy a poner esta misma expresión, pero ahora voy a hacerle ya la suma. Es decir, ya no la voy a dejar indicada, sino voy a poner, y de hecho la voy a poner de otra manera, ¿sí? Para que sea todavía más evidente. La voy a poner de la siguiente forma. Ahí está. Esto va a ser igual a pK 1,0 condicional más pK 2,1 condicional multiplicado por 1/2. Bueno, pues entonces, multiplicado por 1/2. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la pongo de esa manera? La pongo de esa manera porque me interesa hacer hincapié en que ese medio no pase desapercibido. Ay. ¿Qué tendría que poner acá? Algo como esto. A ver, déjame ver. Ahí está. Entonces, lo voy a poner acá. Me interesa que no pase desapercibido. Entonces, normalmente, de hecho, sabemos que cuando es ácido base y que es una partícula, pues lo único que hacemos es que ese valor de pK, ¿sí? Voy a poner otra línea. Ese valor de pK, el nuevo valor de pK, normalmente decimos, pues entonces si tengo un anfolito, ¿sí? E intercambia un protón y un protón, en este caso, pues la pendiente, o sea, el nuevo valor de pK, pues debería de estar siempre a la mitad. Y entonces, cuando yo pongo a la mitad del valor
pues no va a ser ni 5.5, ni va a ser este valor variable, sino va a ser, sumo los dos valores de pK y los divido entre 2, y entonces me va a dar esta línea que yo puse como verde por el momento, y que le voy a cambiar ahorita de color, y la voy a poner de color, de otro color. La voy a poner de color morado. Ahí, no me lo hizo. Ah, pues es que estoy en el texto. Ahí está. Entonces, quiere decir que va a salir una línea recta, ¿sí? Cuya pendiente va a ser de 1 medio. Recuerden que esta pendiente verde era una pendiente de 1, pero esta va a ser una pendiente de 1 medio. ¿Sale? Muy bien. ¿Preguntas? No. Bueno, pues entonces esta verde ya no va a ser la que realmente va a funcionar. Para calcular el PK2,1, PK2, condicional 2,0. Ahora, la nueva línea que va realmente a representar mi sistema, y que recuerden que es la línea oscura, va a ser esta. Y entonces, ese valor de PK, tenemos el PK 1,0, tenemos el PK 2,1, tenemos el PK 1,0 condicional, y aquí vamos a tener el PKA. ¿Qué valor de PK? 2,0 condicional. Sí, 2,0 condicional. Por eso también me interesó mostrarles en algún momento dado que esa extensión, y no solo dejarle como coma PK1 o PK2, en algún momento dado me iba a servir para algo este dichoso PK2,0, porque no va a ser el PK2 habitual, es el PKA 2,0, y ahí me está, ahí está de manera explícita que tengo 2 protones en el donador y 0 protones en el ¿qué? Receptor. Y entonces ya terminé. Así me debe de quedar mi diagrama. Ahora, pues tendría que poner pues estas líneas que también he puesto, que son las verticales, ¿no? Esta línea vertical la debo de poner, recuerden que lo hice hace rato para el otro sistema. Yo voy a tener esa línea, ¿sí? En donde tengo M, y abajo de eso estaría el complejo. A P de metal bajos, esa es la especie que me interesa. Esa es la especie predominante en toda esta zona, ¿eh? En toda la zona de arriba, ¿eh? En toda esta. La especie que va a predominar en esa parte es M+, MM+. Muy bien. ¿Cuál es la especie que estaría predominando aquí? Claro, va a haber MM+, pero también está esta, ¿eh? O sea, conviven. De hecho, conviven estas dos especies. Aunque conviven, la cantidad que yo tengo de A2 de metal es insuficiente para que compleje a A2-. Y entonces ahí voy a tener A2-. Pero también voy a tener abajo de esto la especie HA. Voy a tener la especie HA. ¿Y dónde va a convivir? ¿Dónde va a ser estable HA? Pues en aquí y acá, ¿eh? Ahí también está. Entonces, por eso la voy a poner en medio. Y abajo, ¿cuál va a ser la especie que va a estar presente en todo momento? Pues H2A.
Es decir, H2A, H2A es la especie estable en toda esta zona, ¿eh? En toda. Entonces, como es estable en toda esa zona, pues la puedo poner en medio. Ahí. ¿Ok? Esta va a ser estable ahí, pero ya no acá, ¿eh? Aquí ya no es estable. Va a ser estable en toda esta parte. Esta va a ser estable en toda esta parte. Entonces, bueno, pues ya puedo prescindir de algunas líneas para que quede más limpio mi diagrama. Esta la hago más cortita, ¿sí? Este que está por aquí, pues para que no me esté provocando ruido, pues nada más la dejo aquí porque fue una línea auxiliar. Esta también fue una línea auxiliar, la puedo quitar, pero en este caso no la voy a quitar por el momento, por lo siguiente, de hecho. Ven ustedes que esta línea recta que yo estoy poniendo ahí, sin necesidad de hacer ecuaciones o de irme un poquito más allá, pues esta es una línea recta, y como línea recta, también tiene una expresión, y esa línea recta, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo vimos acá? ¿Cómo se llamaba esa línea recta? Pues esa va a ser la PK1 más 0 PDM. O sea, la voy a copiar del otro lado, literal. Esta línea recta en ese momento es PK1, y bueno, pues ahorita sí, sobre todo aquí sí es importante hacer hincapié que va a ser PK1, 0. En el otro, bueno, pues no lo puse, pero en este caso es importante mencionar que es PK1, 0 más 0, que va a ser la pendiente, pero ahora no es de antimonilo, sino va a ser de M más. ¿Sí? Esa línea, y se la pongo allí, va a ser esa, su expresión, PK1. De esta línea que tengo aquí abajito, la del PK2,1, su expresión, ¿sí? Al menos hasta este pedacito, va a depender de la concentración de M, ¿no? Y entonces su expresión va a ser, en lugar de ser PK1,0, pues va a ser la 2,1. Y entonces esta va a ser la ecuación de esta recta, por eso la pongo ahí abajito, inclusive, ahí. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿De estas dos líneas rectas hay preguntas? Dijo que el 0 representaba la pendiente, entonces en la segunda no variaría eso, que fuera 1, No, o se queda como porque 0. yo nada más estoy considerando este pedacito, mira. Ah, ok. Sí, ya. ¿Sí? Gracias. Yo nada más Sí, estoy considerando ese pedacito. ¿Sale? sí. Acá es otra cosa. Y acá también es otra cosa. ¿Sale? Muy bien. Si yo tuviera esta línea verde, ahí, la línea verde, ahí. Ah, chihuahuas. Ahí está, línea verde. Que era esta. Esa línea también tiene una expresión, ¿eh? ¿Cuál sería esa expresión? ¿Cuál sería esa expresión? Ay, caray. Sería PK 1,0 condicional más 1 PM. Sí. Como dijo su compañero, pues no sé quién, pero esta línea, ¿sí? Esta línea sería la verde, y la voy a poner en verde también.
para que no me pierda. Ay. Chihuahuas. No me la salvó bien. A ver. ¿Esa es una ecuación? Sí. Y si yo la pongo acá, a ver. ¿Sigue siendo ecuación? Sí. Entonces esa línea va a ser el PK1 condicional y lo voy a poner inclusive así. De hecho, tendría que ver con el equilibrio condicional que tenemos. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo calculamos ese PK1 condicional? Pues vean ustedes que en realidad esto es el PK1, 1,0. ¿Y qué le estoy haciendo al PK1,0? Le estoy restando. De hecho, eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que le debo de restar? Y ya después van a ver que esto que me estoy sacando de la manga va a tener, digamos, es una explicación. Pero ahorita, créanme que es el beta 1. ¿De quién? ¿De complejación de quién? De A2 menos. A2 menos. En función de M más. Ahí está. ¿Y qué más? Más. Ya vimos que la pendiente es 1, porque ya vimos que se intercambia una partícula. PM. Lo voy a poner nada más así. PM. Pero, no solo eso, lo voy a poner en verde para que sea más evidente. Pero todo. Formato, color, verde. Y que regrese. Esa línea que yo puse allí, tentativamente, es esta. El PK1 condicional es igual al PK1 sin condiciones menos el logaritmo del beta 1 por PM1. ¿Sí? Es esa. ¿Ok? Bueno, pues son las 8:30. Ahí lo dejamos. ¿Tiene una pendiente de 1? Sí. ¿Tiene una ordenada al origen que sería PK1 menos el log de beta 1? Todo esto son constantes. El PK1,0 es constante. El beta 1 es constante. Entonces, estos dos términos, los primeros dos términos, es una constante y sería la ordenada al origen. La pendiente es de 1 por PM. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta aquí lo dejamos. La próxima clase, nada más me voy rápidamente a mi archivo, este archivo que tengo acá, para comprobar que lo que estoy poniendo ahí, ¿sí? A mi archivo de Word, en donde voy a poner especies predominantes, equilibrios, partículas intercambiadas, pendiente, expresiones de alfa, constantes condicionales, y me falta retomar esto para que quede todo, ¿sí? Que quede todo consistente. Bueno, chicos, hay tarea. Recuerden que siempre hay tarea los fines de semana. Chicos, cuídense mucho. Y pues hasta aquí le dejamos. Vale, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Una pregunta. ¿Podría proporcionarnos los videos de las últimas clases, por favor? Sí, la última clase no se los he subido. Y esta se los voy a subir. En cuanto termine, hago esa chambita, ¿sí? Sí, muchas gracias, profesor. Bonito día. Ok, nos vemos. Bye.